entre voces reales, aquí quiero estar. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy venimos con un tema picante y es la vulnerabilidad. Y hoy con una persona que admiro y respeto, el pastor Edward Santana. Bendiciones, gracias, hermano Jaime. La verdad que es un gusto para mí, un placer estar en este espacio y sé que será de bendición, algo tremendo Dios tiene preparado para este día. Sé que sí que algo va a pasar. Amén, 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 amén. Mi hermano, muchas gracias por arribar a Medellín y no dejar de pasar por acá. Pastor Edward nos visita desde República Dominicana, un hombre activo de país en país, predicando la palabra de Dios, y creo que es la persona correcta para hablar de este tema de los que pocas personas se atreven a hablar. Sabes que Dios es bueno. Dios es bueno y la misericordia de Dios es inmensa. No hay manera como tú puedes explicar el favor de Dios, y somos testigos de cómo la misericordia de Dios nos ha ayudado, y como toca decir, andamos por muchos países predicando el evangelio y llevando el mensaje de salvación, de levantar, de restaurar, de perdonar, y diciendo a la gente que Dios brinda siempre una nueva oportunidad, que es lo que Dios mandó a Jesús, a que Jesús al mundo le brinde una oportunidad de salvación. Y en eso estamos nosotros también. ¿Por qué la gente oculta? ¿Por qué los siervos de Dios? ¿Por qué los hombres de Dios ocultan la vulnerabilidad? Te voy a decir como decimos en dominicano, qué difícil me la pusiste. Tú sabes que a veces no es que el hombre de Dios oculta la vulnerabilidad, la parte débil de él, no. Lo que pasa es que el hombre a veces teme a ser expuesto. Porque si algo tiene la iglesia todavía en este tiempo, somos la iglesia moderna, y todavía no hemos aprendido a entender lo que es el misterio de la restauración, de restaurar a alguien que vulnerablemente tuvo un error, cometió un pecado, vamos a decirlo por su nombre. Entonces a veces ese individuo decide como quedarse escondido tras la sombra, oculto, sin manifestar lo que le sucedió, porque la gente no tiende a restaurar, la gente tiende a acusarlo, a destruirlo, a matarlo. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a esto? Tú huyendo de ser destruido, que entonces tú te escondes y escondes tu error. Y muchas veces, entonces tú temes a que la gente te destruya. Entonces la iglesia de este tiempo creo que debe tener un principio importante. Cuando Cristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se perdió en el principio, que Adán perdió en el principio, fue la relación que Dios tenía con el hombre, y por medio del pecado esto se rompió. Entonces Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. La iglesia de este tiempo tiene que hacer ese trabajo, reconciliar al que cae, al que peca, con Dios, volverlo nuevamente a la santidad. Pero la iglesia no hace eso. Te destruyen, te critican, y son tan fuertes, por decirlo así, que son capaces de preparar el mensaje. Es decir, Dios me reveló un mensaje, pero ya tienen una información de algo que supieron que sucedió. Aquí no estamos justificando el pecado ni las conductas de pecado. Yo quiero que seamos claros y entendamos es que muchas veces, en vez de corregir, que lo que nosotros necesitamos es que haya corrección, no tan solo a las ovejas, sino a los líderes, haya ese abrazo, por decirlo así. Y no sea eso de separar a las personas, porque por eso las personas ocultan su pecado. Entonces, ¿cómo se lidia con esto día a día? ¿Cómo manejar esta situación? Mira qué pasa, es que nunca ha visto ni habrá licencia para el pecado. No. El pecado es pecado, independientemente de quien lo cometa, es pecado. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también, o sea que tú también seas tentado y te veas envuelto en el problema. O sea, no es como pasar baño tuyo de pecado, no. Es que si alguien tiene la confianza de abrirse delante de ti y decirte, mira, Jaime, me pasó una situación en un momento determinado, en un lugar, y si abrió y te contó algo, es buscando no que tú lo apoyes, es que tú le puedas restaurar, orientar, ayudar. Entonces es importante que en ese punto de restauración, cuando alguien te abre el corazón por algo que cometió, tú puedas tener la capacidad de madurez de escucharlo, que manifieste lo que le sucedió, y luego tú orientarle por medio de la palabra a que se restaure y darle una mentoría de seguimiento. Pero ¿qué seguimiento? Llamarlo, fulano, ¿cómo está? ¿Cómo va? Vamos a orar, vamos a ayunar. No hacemos esto. Automáticamente me cuenta lo que le sucedió. Ahí mismo termino de hablar con él, llamo a alguien. Tú no sabes, no supiste, muchacho, pero fulano. Entonces, eso es lo que pasa, que la gente se esconde, no porque quiere esconder el pecado, sino porque teme a ser destruido. Estamos tomando el trabajo de la condenación, de juzgar y decir, estás condenado,
Ese trabajo no nos corresponde a nosotros. Mira, algo importante que yo creo en la disciplina, 100%, pero no la disciplina que el hombre impone como manera de castigo. No, la disciplina es para restaurarte, darte un seguimiento, un acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque yo voy a soltar aquí una bomba fuerte, la voy a soltar. Están pendientes a si tú diezmas o no diezmas, pero no están pendientes a tu estado espiritual, cómo está evolucionando, si estás restaurando sí o no. Entonces, el acompañamiento espiritual no es para que tú me consueles el pecado, es para que tú me ayudes a restaurar, porque hay situaciones en mi vida que yo no puedo salir solo. Necesito que alguien me ayude. Yo voy a soltar aquí bomba. Vemos gente que se atribuye ser padre espiritual o ser mentores espirituales tuyos, pero no tienen nada que ver con tu vida espiritual. Simplemente son padres espirituales y tus mentores espirituales para estar pendiente de tus diezmos, de tus beneficios y para que tú lo honres, para que tú le des, para que tú le traigas. O sea, uno como hombre de Dios, uno tiene partes vulnerables. A mí me ha tocado predicar con heridas, sangrando, pararme en un altar predicando sangrando, con situaciones que solamente yo y Dios sabemos. Y aún así tengo que soltar lo que Dios me dé para el pueblo. Y la gente te ve, wow, el hombre de Dios, como Dios lo usó. Pero la gente no sabe la sombra que hay detrás del hombre de Dios. Y todo hombre de Dios tiene sombras. Le toca esconderla. Porque la gente no tiene la capacidad ni la madurez para conocerla. Ayudarle a que él la cambie, a que la restaure. El mismo David, un hombre de Dios que Dios dijo, mi siervo, que tiene el corazón conforme al mío. Y David tenía una sombra de adulterio y de homicidio. Y te voy a decir algo. Hay sombras en tu historia, en tu vida, que nunca van a cambiar. Van a estar escritas de por vida ahí. Y tú no puedes cambiarla. Pero hay algo importante. Es que tú no te puedes detener. Aunque el error lo cometiste, eres consciente, lo admitiste, lo confesaste. Ok, asume tu responsabilidad con carácter. Pero tampoco permita que por un error que tú cometiste, alguien te entierre. Alguien que destruir tu ministerio. No, tú tienes que levantarte y saber que el error lo cometiste, está la historia de tu pasado, pero tú tienes que afrontar y seguir adelante. Porque todo hombre de Dios tiene un llamado que Dios le puso. Y por eso yo enfatizo mucho en un tema de un libro que de pronto va a salir, que estamos escribiendo, se llama Hombre de Hierro. Y es que el hierro simboliza fuerza, resistencia. Y tú resistir las circunstancias que tú vives a diario. Y me hizo una pregunta muy fuerte. ¿Por qué los hombres de Dios muchas veces ocultan sus errores, ocultan sus debilidades? No es que lo ocultan, es que temen a ser destruidos. Porque lo que más duele de un proceso es que gente con lo que tú comiste con ellos, le fuiste de bendición, tu ministerio le fue de bendición, hoy son pastores, hoy son profetas, hoy son salmistas, por causa de que Dios te usó a ti un día para una palabra y lo bendijiste. O sea, cuando tú caes en alguna dificultad, en algún error, esos son los primeros que dicen, crucifícalo. Eso te duele, eso te marca. O sea, wow, gente que yo le fui de bendición, le serví. O sea, por eso es importante. Debe de trabajar enfocado en Dios sin esperar nada a cambio de nadie. Porque las personas tendemos a ser malagradecidos. Esto está fuerte, está picante. Yo he vivido hechos vividos. Todo mi camino, 24 años en el evangelio que tengo, no han sido todos luces. He tenido sombras, he tenido oscuridades, pero he sabido algo importante, de que nada puede detener la asignación que un día Dios me dijo hace 24 años. Ni nada ni nadie. Dios es bueno, dice, bueno, mira, ¿sabe que uno en el camino del Señor pasa muchas cosas difíciles? Si Dios me hubiese contado a mí lo difícil que iba a ser quizás seguirle, y por los valles de sombra y de muerte que me tocaría atravesar, créeme que yo le diría a Dios, no, llámate a otro, búscate a otro. Pero seguir a Cristo, cuando Cristo dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese. Y negarte es algo muy tremendo. Tienes que negarte a tu voluntad, a tu orgullo, a tu ego, incluso hasta que te acusen justamente o injustamente. Y debes seguir a Cristo. Otra cosa por la que muchos líderes son juzgados y es por el carácter. Yo creo que Dios en todos trabaja el carácter, Claro, ¿cierto? claro. Y sin excusar el pecado, que todos somos vulnerables. Claro. Todos somos vulnerables. Aquí no es que porque es pastor, porque es líder, porque tiene un ministerio, el pecado no está al acecho, a la vuelta. Pero es importante reconocer que nosotros tenemos que entender que los líderes
los llamamos, son hombres de Dios. Amén. Pero antes de ser de Dios son hombres. Humanos. Y la condición de hombre es una condición pecaminosa. Claro, claro. Es que nuestra humanidad, por eso dice la palabra que Dios depositó su gloria en vaso de barro, para que la gloria sea de Dios, la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Somos vacías de barro, imperfecta, con condiciones. Y es como tú decías, y quiero enfatizar mucho en esto, porque no va a faltar el que va a entrar a la entrevista, va a comentar un comentario quizás contradictorio. Aquí no estamos dándole carta de licencia a pecado a nadie. El que pecó, pecó y paga sus consecuencias. Ahora, usted tiene que asumirla y continuar. Yo he visto, me he encontrado con gente en el camino, apartado en el mundo. ¿Qué pasó? Me pasó esto, me di en la espalda, se me fue en contra mí, ¿sabes? Y eso duele. Cuando gente con potencial que Dios ha llamado no tengan esa mano amiga. Hay un dicho muy popular que se dice mucho, que el único ejército que destruye a sus soldados son los evangélicos. Son los evangélicos, porque yo te voy a decir algo a ti. Tú entras a redes sociales y puedes buscar en cualquier, en TikTok, YouTube, Facebook, en cualquiera. Y tú no ves a un brujo tirándole a otro brujo. No, Tú no ves a un cura tirando a otro cura. de ninguna Tú manera. no ves a un mormón. ¿Por qué? Porque son gente que entienden que entre bomberos no se pisa la manguera, pero no para encubrir, sino para ayudar, para restaurar. Y da temor, mira, da susto, digo esto, da susto que tú no tengas confianza a veces ni en tu líder. Da susto que tú no puedes decir a tu líder, me pasó una situación con alguien, con algo, me pasó esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tú lo cuentas un jueves, un miércoles, cualquier día de semana, y fácilmente el domingo te puedes encontrar con un sermón, Una prédica. una prédica dirigida a todo lo que tú hablaste de una condición. Entonces, te matan del altar, usan el altar como un ring para destruir a quien confesó. Entonces, yo creo que todo aquel que confiesa una condición, que habla una confesión, que dice, me pasó esto, Está abierto a cambios. está abierto a cambio. Porque el que no quiere cambiar se queda en silencio. Pero el que dice, yo reconozco, pastor, me pasó esto, me pasó lo otro. Yo tengo mi apóstol y yo me he sentado con él y me le he confesado, me le he abierto. ¿Por qué? Porque yo creo en la autoridad. Yo no creo en ruedas sueltas, en que tú andas por ahí como ruedas sueltas, para aquí, para allí, que nadie sabe de ti. No, no. Tú tienes que tener un mentor, un padre espiritual, una cobertura a quien tú le puedas abrirte, no para que te apoyes, sino para que te oriente, porque muchas veces los pecados que cometemos es por falta de orientación o de inteligencia, de algo que no hace falta. Pero entonces hace que alguien te oriente y diga, no, hazlo así, hazlo asado y ubícate. Pero no que alguien que tú le cuentes algo y te monte en pie arriba y el domingo venga, porque hay gente que andan por... No, 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 eso destruye al individuo. Eso mata, eso mata. ¿Cómo manejar esa situación? Mira qué pasa. Yo me apego mucho a textos bíblicos. Me llama mucho la parte cuando Jonatán y David hicieron esa alianza de amistad, esa lealtad. Y creo que hoy en día nosotros como creyentes, no hace falta ese pacto de lealtad, de amistad, en que, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos predicando, por ejemplo, y llega de usted alguien, una mujer, me tocó en la habitación y me sentí seducido quizás. No caí, me tocó y me sentí atraído. Y yo llamo a alguien. Digo, mira, me pasó esto y esto, cúbreme en oración. Pero a veces tú no tienes con quién tú puedas llamar a decirle eso. Porque automáticamente hacen como un escaneo o un análisis de ti y dicen, será verdad. Cuando ella ya se acostó con ella y no quiere decir lo que pasó. Entonces yo creo que tiene que levantarse una generación, escúchame esto, de gente leales. Cuando hablo de gente leal, hablo en todo el renglón de liderazgo. Desde la cabeza, que es el pastor, hasta los líderes que le ayudan en el ministerio pastoral. Que en la consejería, que cuando alguien te confía, porque yo confiarte un secreto, te estoy confiando una carta magna en tu mano, que con esa carta tú me puedes destruir. Entonces, si yo te confío algo a ti para que tú me puedas apoyar en oración, tú tengas ese código de lealtad. Diga, yo debo orar por mi hermano, ayunar por él, clamar por él para que él se restaure. Y mira, y oye algo. Igual es cierto, esto es muy fuerte lo que voy a decir estoy aquí. Esto es muy fuerte. Tú pecas
y te quedas dentro de la grey de la iglesia, tratando de levantarte y la gente no te deja levantar. Pero tú pecas y te vas al mundo y te descarrías y son tan hipócritas que van a buscarte a tu casa. Manito, vuelve. Manito, pero si yo estoy peleando adentro, ¿por qué no me puedes levantar desde adentro? Pero hay una bomba ahí. Lo que pasa es que tu lugar, donde Dios te puso, hay muchos que lo anhelan y quieren estar ahí. Y tu falta o tu pecado lo ven como una oportunidad de ellos ser colocados donde tú estás. Y por eso deciden no levantarte. Entonces te va al mundo. Mira, yo, es cierto, porque a mí me gusta hablar claro. Yo, a mi principio de conocer al Señor, algunos 3, 4, 5 meses, comenzando el Evangelio, te hablo 20 y pico años atrás, tengo 24 en el Evangelio. Yo vengo de un mundo desordenado, un mundo de delincuencia, banda, venta de droga, de fuego, todas esas cosas. Y yo adaptarme a sometérmele a Dios fue un proceso muy fuerte. Y cuando yo vi como el Evangelio, que como que yo vi que no había movimiento efectivo, que yo me fui para el mundo. Y esto me marca mucho que me pasó, que yo fui a una discoteca, un lugar de bebedera, de fiesta, y Dios tuvo que usar a una inconversa no cristiana, yo entrando a la discoteca, poniendo la puerta. Ella me miró y me dijo, ¿qué tú buscas aquí? Tú no eres de aquí, vete. El trabajo que debe hacer un cristiano lo hace un inconverso porque no hay un cristiano conectado con la restauración de Dios para Dios mandarlo. O sea, un inconverso me dice, ¿qué tú aquí? Yo di la espalda y me fui. Llegué a mi casa, me senté en la mesa y digo, Señor, entonces levántame, dame fuerza. Entonces, da pena y dolor que muchas veces tú encuentras más consuelo. Lo digo. Sí, dígalo. Es una persona que no es cristiana, es un impío, como decimos, que es un cristiano. Porque el impío dice, no, mijo, vuelve, ahí te ve bien, Dios te ayudó a cambiar. No. Pero el cristiano no te ayuda. Levanta el dedo acusador. Pues tienen como una nota de difusión en la lengua. Es un código, una nota de difusión en la lengua. Que lo que saben, a todo el mundo se lo difunden. A todo el mundo, tú no sabes, tú no supiste, tú no sabes, tú no supiste. ¿Por qué? Porque hace falta ese espíritu de restauración por el cual la iglesia fue establecida. Hay pastores caídos, hay profetas caídos, hay salmistas caídos. Y hace falta decirle a Dios, dame discernimiento, quiénes son los que están heridos para ir a vendarlo. Dame discernimiento para yo poder visualizar la parte vulnerable de ese hombre de Dios y servirle como bastón, servirle como muleta, ayudarlo, porque mientras él está cojeando, yo debo ser un bastón que lo ayude. Yo respeto mucho lo que es la trayectoria en el Evangelio. Y yo en Dominicana hay unos ancianos que podemos decir que no tienen unción, como decimos las personas que son egocentristas. No, ya esos ancianos ya no están pasados de moda. Esos ancianos ya no tienen unción. Pero esos ancianos antes de venir al Evangelio fueron los mismos ancianos que Dios utilizó para orar por los delincuentes que estaban robando en las calles, en las pandillas. Y Dios los escuchó y te alcanzó. Y hoy tú eres profeta y eres predicador. Por motivo de que lloraron. O sea, cuando tú reconoces un manto y respetas un manto, la Biblia dice que Dios honra a quienes. A los que lo honran. O sea, hay gente que no puede recibir honra porque ellos no honran a nadie. Y hoy la vergüenza que viven aún en su ministerio, que no han podido levantarse, no es por el pecado ya. Fue porque fueron gente que deshonraron a gente que cayeron. David alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque David honró a Saúl aún estando mal. Líbreme, Jehová, de yo tocar al ungido. Pero hay gente que no lo tocan. Trapean el piso con el ungido y lavan la casa entera con el ungido y no tienen ni siquiera remordimiento de saber que ese hombre en algún momento te fue de bendición. Y para Dios, le es más importante un hombre de pie que un hombre caído. Así de sencillo. Ayer hablábamos algo muy importante y es sobre la importancia de la lealtad sobre la fidelidad. Hay gente que dice que no, yo soy fiel. Y no estamos hablando específicamente de matrimonios, pero también va el caso. Pero el único fiel es Dios. Claro. ¿Cierto? Nosotros, que no falla. Nosotros tenemos que ser leales. Claro. Como principio, pero infieles somos. Claro. Nosotros caemos, tenemos dificultades,
Y nosotros realmente vamos a Dios para que nuestra vida sea diferente, para Sí, que claro, podamos claro. cambiar. Correcto. El punto está en que si nosotros no le damos más importancia a lo que debe ser importante, nos vemos como las personas que dicen, no, este hizo esto, este hizo lo otro. Pero cuando estamos nosotros en esa situación o en una situación similar, hacemos el ridículo. Pero oye, es que hay gente que no es fiel a ti. Es fiel a los beneficios que tú le brindas. Hay gente que no es fiel a ti. Van a ser fiel a los beneficios que tú le brindas. Lo que tú le brindas están ahí. El día que tú dejes de brindarle lo que ellos necesitan que tú le brindes, ese día ellos se van a ir de ti y van a revelar todo lo privado que tú le contaste, le hablaste o supieron de ti. Por eso es importante, Jaime, que es lamentable decirlo esto, pero el conocimiento es poder. Mientras la gente sepa menos de ti, menos poder tienen sobre ti. Jesús se iba aparte a orar y oraba y tú no escuchabas a Jesús hablando con todo el mundo. Yo soy Jesús. No, porque él sabía que eso le daba poder a los fariseos sobre él para poder matarlo antes de tiempo. Entonces hay gente cuando tú le das conocimiento de ti, que lo que tú decías al principio, la parte vulnerable que los hombres de Dios no revelan, no hablan, es porque te entregan un poder en tus manos. ¿Entiendes? Y automáticamente tú revelas condiciones tuyas con las que tú luchas. Hay muchos casos. Mira, hay gente en la iglesia, creyentes, luchando con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la drogadicción. Entonces, ¿dónde está la iglesia que restaura? ¿Dónde está? Hay gente que por temor a ser juzgado dicen, pastor, tengo una confusión de identidad, mujer y hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar perfecto. Es un lugar donde van los enfermos. Cristo dijo, un lugar de enfermos. Y hay diversas enfermedades. Pero el líder principal, que es el pastor, debe pedir a Dios lo que se llama discernimiento de espíritu para que Dios lo oriente sobre qué palabra debe predicar para la ocasión. Pero ¿qué haces tú con inyectarle un medicamento a un enfermo que no es el que necesita para ser sanado? ¿Qué haces tú con predicar un mensaje que tú lo manejas? Que tú manejas un tema, lo manejas, lo puedes dominar, pero no es el medicamento correcto que Dios quiere para levantar a esa persona. Usted debe decir, Señor, dime qué mensaje debo predicar para que los enfermos espirituales que están en la iglesia, que nadie lo conoce, pero tú lo conoces, sean sanados y sean restaurados por medio de hoy. Entonces, eso es lo que pasa. No es que el hombre de Dios esconde su pecado, es que tiene miedo a ser destruido. Y una cosa es que la gente sabe de ti un pecado, sabe de ti una falta, mijo, y tú vas a estar en la boca de todo el mundo y llaman a los pastores, otro pastor, son tan diabólicos, por decirlo así, que llaman a otro pastor, fulano, dime ministro, ten cuidado, mira, fulano cayó, no le invite. Pero llama a fulano que cayó, llámalo. Y restauralo, habla con él. Dile, hombre de Dios, Dios te quiere usar. Hay un llamado, ven para mi casa, no tienes donde quedarte, ven, restáuralo. No, lo exponen al mundo. Entonces, ahí es donde entra mi libro, Hombre de Hierro. ¿Sabes? Resistir ante cualquier circunstancia que tú estés viviendo, sea consciente o inconsciente, sea con motivo o sin motivo, no puedes soltar el llamado. El llamado que Dios me dio a mí, a Eduardo Santana, no sea otro, a mí, está por encima de mis debilidades. Mi debilidad no tiene nada que ver con mi llamado. El llamado de Dios debe cumplirse por encima de mis debilidades. Yo tengo que servirle a Dios, sí o sí, no tengo opción. No tengo opción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la manera de cómo restaurarme en las áreas que debo restaurarme para seguir y que Dios cumpla en mí su propósito. Hablemos del sistema de salud. Ah, no, que tiene un dolor de cabeza, acetaminofén. Que tiene un problema en los riñones, acetaminofén. ¿Por qué? Porque no hay o una preparación o un interés en que haya una real sanidad. Y esto suena como muy de la élite, pero parte del sistema de la salud está diseñado para eso, para mantener a la gente ahí, pero no para dar una real sanidad. No, que lo que pasa es que tú sales más rápido del paciente cuando cuando el doctor le manda cualquier receta, que tú sentarte, mandarle unos exámenes
más profundo y ver el problema. Yo no sé de medicina, pero estaba enfermo. Entonces, es más rápido tú decir, bueno, acetaminofén, ya sale de él. Y tú crearte una respuesta a la enfermedad. Entonces, es lo mismo. Pastor, mire, me pasó un problema, yo caí con una muchacha, mijo, ayúne y ore. No, mijo, ¿qué te pasó? ¿Cómo está tu vida espiritual? Siéntate porque él quiere ser escuchado. Una de las cosas que la gente que está en un problema requiere es que tú lo escuches. Cuando tú lo escuches, él puede soltarse, liberarse. Cuando él se libera, ahí mismo automáticamente suelta pensamientos hasta de suicidio. Hay gente que siendo acusado por situaciones, cosas que viven, lo atormenta un espíritu de suicidio, de tormento. Y se trancan en un cuarto depresivamente. ¿Sabes? No todo hay una oración, aunque eso es efectivo. Pero el primer punto es, hablemos como amigos. Te voy a escuchar. Cuéntame, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegaste ahí? No, cuenta conmigo. Te voy a ayudar. Te voy a llamar. Yo me he echado cargos, personas encima de mí. Yo te voy a seguir. Mi versículo favorito es Mateo 5:7, el sermón del monte. Jesús dice, bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y un día le dije a Dios, Señor, ¿por qué tú no me matas? Si yo he cometido tantos errores delante de ti, te he fallado tanto, ¿por qué tú no me matas? He sido alguien que te ha deshonrado. Y el Espíritu me dijo, no te puedo matar. Literalmente, te puedo decir, vive Dios en su presencia. Me dijo, no te puedo matar porque tú has tenido misericordia de gentes que han caído y lo has levantado a ellos. Ahora toca que tú recibas lo mismo que tú has sembrado, que la misericordia que tú le has brindado a otros. Yo tengo pastores amigos que me han dicho a mí, yo no voy más. A mí no me hables de Dios. A mí, molesto con Dios. Yo, tranquilo, desahógate. Aquí estoy. Si quieres, éntrame a puño. Pero yo de aquí no me voy. Tú te levantas porque te levantas. Y le he dado seguimiento. Y hoy en día están levantados. Me han llevado gente con diversos problemas sexuales, de homosexualidad. Yo estaba ahí ayudándole. Porque ese es el evangelio que restaura. No el que anda por ahí con una bocina. ¿Entiendes? A mí un día me pasó un caso que me llamó una mujer a mi teléfono. Me preguntó por un novio de ella. Sabemos que nosotros, nuestra doctrina cristiana no permite relaciones sexuales hasta no casarse. Eso debe ser así. Y me llamó ella y me preguntó por su novio en una vigilia. Profeta, ¿está ahí fulano? Yo dije, no está aquí. Cuando se dé mi teléfono, el Espíritu me dijo, ella te llamó a preguntarte por él, pero ella está acostada con él en un hotel. Y dije, Señor, pero ¿usted para qué me llamó? Y me dijo, te llamó porque como tú lo viste a ellos en un lugar sentado y él no fue a la vigilia para que tú no fueses a suponer de que se fuese a un hotel. Y yo fui en la mañana ande muchacho, muy temprano. Y varón de Dios, ministro, porque su pecado que él había cometido, mi pecado, no nos quita la investidura que Dios nos puso. Y hay gente que le gusta eso. No, ya no es pastor, ya no es profeta, ya no puede predicar. ¿Y quién te dijo a ti que el evangelio es tuyo? ¿Quién te dijo a ti que tú moviste la cruz por nadie? Tú eres uno más igual que yo en este camino, que está luchando por salvarse. Uno más. Y yo le dije, varón de Dios, ¿qué te pasó anoche? Me dijo, ¿de qué, varón? Digo, anoche cuando me llamó fulana de tal a mi teléfono, Dios me reveló y me dijo que tú estabas acostado con ella en el hotel. Con ella. Dios te me dio el nombre de hotel. Hasta el nombre de Dios me dio el hotel. Ahora, dime a mí que Dios me habló mentira. Demiénteme. La chola casi comenzó. Yo le dije, detente, vamos a hacer algo. Tú vas a hablar con tu pastor, te va a apartar esa condición y vas a buscar a Dios para que Dios te restaure. Yo soy profeta genuino de oficio, por la misericordia de Dios. No digo esto con jactancia. Y yo podía esperar estar en un escenario donde yo estuviera predicando, donde hubiera mucha gente. Que eso es lo que comúnmente hacen unos supuestos profetas. Entonces, no sé quién les revela, si es Dios o el diablo. Porque Dios no revela para destruir, Dios revela para restaurar. Cuando un profeta se autollama profeta o se dice ser profeta, y lo que Dios le revela es para destruir, mi hermano, eso es tremendo. Yo no voy a mencionar el país, ni el lugar, ni el nombre de la persona. Pero antes de venir para el podcast me llamó un amigo. Dijo, solamente ore, profeta. Ore por mi hogar, por mi familia. Recibían a un supuesto ministro y le dio un problema grave. No solamente ore, ¿entiendes? Y ese ministro tremendo, mi hermano. Entonces, da lástima, da dolor que gente que ama a Dios sea destruida hasta por un mal manejo que tengamos nosotros, los ministros. Esto hay que decirlo porque esto es lo que nadie quiere decir. Porque la gente está más pendiente
¿A cuánto puede beneficiarse en sus intereses? A veces se vuelve más importante el diezmo y la ofrenda que el alma. No tenga miedo, dilo, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? El Dios dinero está ocupando el corazón de muchos. Oye, yo en una ocasión estaba en Guatemala y fui a predicar a un lugar y me invitan a un lanzamiento de una música de una salmista y quien andaba conmigo me dijo, profeta, donde tú vas, el hombre de ahí tiene mucho dinero, tiene mucha plata. Dicen aquí ustedes los colombianos. Y la mente se me activó. Digo, bueno, aquí está la bendición. Y comencé yo a querer hablar de mis emociones. Porque hay un punto importante aquí. Tú no puedes ligar el ministerio con tus necesidades. Y cuando tú ligas el ministerio con tus necesidades es que tú quieres manipular el escenario de lo profético o de lo pastoral de lo espiritual para tú sustraer beneficio para tu placer. Y yo, el hombre, le unté aceite hasta por los oídos, hasta por los ojos, queriendo congraciarme para que el hombre fuese movido a que me diese una ofrenda poderosa. Sí, hermano, porque lo que pasa es que no les gusta decir esto, porque son gente que hablan nada más de su victoria. Se levantó un paralítico, un ciego vio, un mudo habló. Habla también, como dicen ustedes, de las embarradas que tú cometes, de las que Dios no te manda, que tú te mandas tú y las haces tú, y te salen mal. Habla de esas. ¿Sabes por qué te hablo de ellas? Para que quien lo cometió igual que tú se identifique y sepa que él no está solo, que otros lo han cometido y se han levantado también. Pero para que también la futura generación que viene no lo cometas. Porque los errores de los hombres de Dios hablan en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado porque lo cometiste, lo que viene detrás de ti, lo vean y no lo repitan. Presente porque no vas a hacerlo en el presente de nuevo. Pero en el futuro, para que tú puedas predicárselo a otros, decírselo a otros para que otros no repitan lo que tú repetiste. Mano, yo salí de ahí frustrado, dolido. Ay, señor, ¿y qué pasó, mano? Yo este hombre ministré y solté palabras y veo. Porque ahí entra un tema importante: la manipulación espiritual. Ese es un tema. Ese es otro tema, eso no es para ahora. Déjalo en Q ahí para cuando vuelva a Colombia. Cuando vuelva a Colombia, lo dejo en Q. Otra vez que vuelva, la manipulación espiritual. Queremos manipular el sentimiento del individuo para congraciarnos con el individuo y así poder sustraer un beneficio monetario que yo requiero. Y ¿sabes? Dios me dijo, Dios, es que no eres tú. Soy yo que ordeno que te bendigan. No son tus habilidades, porque es duro tú estar en un ministerio a tiempo completo, tener que salir por las naciones, tener que sustentar familia. Hijo, entonces te toca depender de Dios. Y el hombre de hierro es aquel que no se quiebra, que aunque sepa que se equivocó, que falló, que sí lo hizo mal, se pueda levantar. El piso no es el lugar de caída del hombre de Dios. Simplemente fue una parada o una estación en el tiempo de la cual tiene que salir, porque tiene que salir, levantarse, limpiarse el polvo y sacudir. ¿Qué le dijeron a Elías en el libro de 1 Reyes, capítulo 19, de verso 4 por ahí que Elías hizo? Dice Elías, mátame, quítame la vida. Y Elías depresivo. Los hombres de Dios también le da depresión. Nadie dice eso. Pastor depresivo, profeta depresivo. Luchando con la depresión por situaciones de frustradas, de cosas que no pueden lograr, pueden alcanzar. Porque le falló el matrimonio. Le salió un hijo homosexual, una hija lesbiana, un hijo drogadicto. Somos humanos. La parte de que somos profetas, somos pastores, no nos quita la vulnerabilidad que somos humanos. Pero esa parte humana, está Dios y está un hombre amigo leal que te puede ayudar a restaurarla. Y Elías creyó, Dios, come y bebe y dale para adelante, que tú no mueres aquí, muchacho. Estos líderes, estos hombres de Dios que están pasando por estas situaciones donde les cuesta, no tienen con quién abrirse para mostrar esa vulnerabilidad y poder salir de ahí, un consejo de parte de usted para ellos. Mi consejo es para todo hombre de Dios que no aborte su llamado, que se aferre a Dios con toda la fuerza que le quede posible, que si las persecuciones que está viviendo son con razón, con motivo
cometiste la falta, sí fallaste, te pasó algo en tu matrimonio, en tus hijos, en la iglesia, no está bien. No te lo voy a aplaudir porque está mal. Pero ese consejo es: escóndete en el altar de Dios. Allí dile a Dios todo, restáurate. Busca al Señor en oración, en ayuno, y siempre enfócate en las promesas que Dios un día te dio. Todos cargamos promesas de Dios. Y las promesas de Dios no dependen de Dios que se cumplan, dependen de mí, de que yo las crea, de que yo camine, que yo avance. O sea, mi consejo hoy es que te aferres al llamado, que te aparte de cualquier condición que estés viviendo, que la parte vulnerable, si no tienes con quién confiar, confía en Dios. Yo te voy a decir esto para terminar aquí. Suena fuerte, suena duro. Te voy a decir dos cosas fuertes. Vivo sorprendido para que nada me sorprenda. Esa es una. Y otra, yo confío solamente en Dios. Todos mis problemas de lo más íntimo, claro, y mi apóstol que tengo, que Dios, después de adulto, yo crecí ya en el evangelio adulto, y conocí a ese apóstol, me ha dado un respaldo paternal, un amor de padre. Me llama, me escribe: ¿cómo estás? Te amamos. Sí. Mi consejo es: habla con Dios las cosas más íntimas. Sé un David, un desnudo. David siempre estuvo desnudo. Y si tú lees el Salmo 51, te das cuenta que David se desnuda en el Salmo 51, delante de Dios. Y lo que Dios premia al hombre no es que peque, es que se arrepiente, reconozca y se aparte, y coja su manto, diga: yo voy a donde Dios me dijo que yo pertenezco. Así que Dios te bendiga, hombre de Dios. Levántate y no suelte el llamado. Ese manto tiene tu nombre. El manto mío tiene mi nombre. Es como la ropa de José. La ropa de José no le servía a los hermanos José, le servía a José. O sea, el manto mío que Dios me dio hace 24 años como profeta y pastor dice Edward Santana. No tiene otro nombre. No dice ni mi hijo ni mi nieto. No. Eso soy yo. Y ese manto va a terminar lo que Dios dijo en esta tierra. ¿Cómo manejar el homosexualismo en la iglesia? Uy.